Pedimos al Señor Jesucristo en esta hermosa tarde que bendiga grandemente a nuestro hermano William, le ponga en su corazón y en sus labios toda palabra, todo el mensaje que nos estará hablando en esta tarde a cada uno de nosotros, y nos abra el entendimiento y las escrituras para así poder comprender su palabra en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de mis niñas América y Johanna Gabriela. Para esta ocasión leemos en el Salmo 103, verso 9 en adelante, donde dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Para esta ocasión tomamos el verso 19, donde dice el salmista: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Nuestro tema es el trono de Dios en el cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona ha escuchado que Dios está en el cielo y que su trono está en el cielo. Para poder comprender el misterio del trono de Dios en el cielo, necesitamos comprender que Dios tipificó el cielo aquí en la tierra en el tabernáculo que le ordenó al profeta Moisés construir, y también en el templo que construyó el rey Salomón está reflejado el cielo también. Por eso el templo de Salomón es un templo misterioso. Es que en ese templo está reflejado el cielo completo, y en el tabernáculo o templo que construyó el profeta Moisés también. Ahora encontramos en ambos templos que hubo atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón es la parte más importante, porque en ese lugar santísimo
está el arca del pacto, y dentro del arca del pacto están las tablas de la ley, y está el maná en una vasija de oro con maná, el cual no se corrompía, y también está la vara de Aarón que reverdecía. Y sobre el arca del pacto está una tapa de oro con 2 querubines de oro, uno a cada lado, y esa tapa de oro que cubre el arca del pacto se llama el propiciatorio. Y el propiciatorio, veamos lo que nos dice Dios acerca del propiciatorio en el capítulo 25 del Éxodo, verso 21 en adelante dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en él pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde dónde Dios le hablaría al profeta Moisés? Desde el propiciatorio de medio de los 2 querubines de oro. Y en Levítico capítulo 16, verso 1 al 2 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde estaba Dios? En el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. ¿Dónde aparecía? Sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro, y eso estaba sobre el arca del pacto, y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Ahora vean, de los 2 hijos de Aarón, de los cuales leímos que murieron, dice en el capítulo 10, el verso 1 al 2 de Levítico, dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro. Y Dios aparecía en esa columna de luz que le había aparecido a Moisés. En esa columna de fuego aparecía sobre el propiciatorio. Para entrar al lugar santísimo, la persona tenía que ser el sumo sacerdote de aquel año. El otro que podía entrar al lugar santísimo era el profeta Moisés. Pero vean, los hijos de Aarón entraron al lugar santísimo y murieron. Entraron a la presencia de Dios y entraron con fuego extraño, fuego que Dios no había demandado.
Dios había dicho en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 30, verso 9, lo siguiente con relación al lugar santísimo. Dios dijo: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y esto es hablando del lugar o el lugar o altar del incienso, lo cual estaba en el lugar santo. Cuanto más entrar al lugar santísimo con fuego extraño. Entrar al lugar santísimo era entrar al lugar donde estaba el trono de Dios, y el trono de Dios era el propiciatorio, esa tapa de oro en donde estaban 2 querubines de oro, y en medio de esos 2 querubines de oro estaba Dios en esa luz divina, la columna de fuego o pilar de fuego que le había aparecido al profeta Moisés, porque Dios es luz. Ahora, en esa misma forma es en el cielo, porque el tabernáculo que construyó Moisés, como el templo que construyó el rey Salomón, son tipo y figura del templo que está en el cielo. Por eso fue que Dios le dijo al profeta Moisés que hiciera el tabernáculo conforme al modelo que Dios le mostró, porque ese tabernáculo es tipo y figura del templo celestial, en donde está el trono de Dios. Ahora el trono de Dios está en el cielo, y toda persona ha deseado conocer el misterio del trono de Dios. En una ocasión hubo un profeta muy importante del pueblo hebreo que vio a Dios en su templo y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora vean, el profeta Isaías vio a Dios en su templo. Ahora encontramos que el pueblo hebreo tenía el templo terrenal de Dios allí en la tierra, el cual era tipo y figura del templo celestial. Ahora veamos en este templo celestial algo muy importante que ocurriría en los días del Señor Jesucristo. Dice en San Marcos nos habla acerca de Cristo, el cual se sentará en el trono de Dios. Capítulo 14, verso 62. Dice, capítulo 14, verso 62, dice:
Vamos a comenzar un poquito antes. Esto es cuando el sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín, el concilio de la religión hebrea, estaban juzgando a Jesús para condenarlo, para ser luego llevado a Poncio Pilato, para que Poncio Pilato lo crucificara. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decir, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Así fue el juicio que el sumo sacerdote con el concilio de la Sanedrín le hizo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y le preguntó si él era el Cristo, el Hijo de Dios, no para creer, sino para tener motivo para condenar a Jesús y decir que eso era una blasfemia, pero era la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Cristo, cuando murió y resucitó, ascendió al cielo victorioso y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad de Dios. San Pablo, hablándonos de esto, nos dice en Hebreos capítulo 8, verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahora Jesucristo, desde que ascendió al cielo, se sentó a la diestra del poder de Dios. Por lo tanto, todo poder en el cielo y en la tierra fue otorgado a Jesucristo, nuestro Salvador. Sentarse a la diestra de Dios significa que todo el poder le es dado en el cielo y en la tierra. Por eso Cristo en San Mateo 28, versos 16 a la 20, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso significa ser sentado a la diestra de la majestad de Dios. También nos dice el apóstol Pablo en otros lugares que Cristo está a la diestra de Dios. Ahora vean, esta escritura que tuvimos aquí dice que Él es el sumo sacerdote. Dice que es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, porque Jesucristo es aquel Melquisedec que le apareció al patriarca Abraham
en el capítulo 14 del Génesis, Abraham pagó a Melquisedec los diezmos de todo, y Melquisedec dio a Abraham pan y vino. Y dice la Escritura que este Melquisedec es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y rey de paz y rey de justicia, y sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Y luego apareció en la tierra en forma de hombre y fue conocido por el nombre de Jesús. Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Él es el Melquisedec que apareció a Abraham. Por eso Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden, no de Leví, sino de Melquisedec. El sacerdocio que tenía el pueblo hebreo en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, ese orden sacerdotal eran los descendientes de Leví, y Aarón era descendiente de Leví por Amram, y Amram vino de Coat. Ahora, ese orden sacerdotal levítico es tipo y figura del orden sacerdotal celestial de Melquisedec. Melquisedec es Cristo, y él, antes de tener el cuerpo de carne, tenía su cuerpo angelical y apareció en diferentes ocasiones y fue llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Ese es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Y por consiguiente, él ha sido siempre el que ha estado interviniendo en los asuntos religiosos y políticos del pueblo hebreo y de toda la humanidad. Por consiguiente, encontramos que en el Antiguo Testamento, por cuanto el trono de Dios es un trono de juicio, para que la misericordia de Dios pudiera ser extendida desde el trono celestial, el pueblo hebreo tenía que tener un templo terrenal que fuera tipo y figura del templo celestial, y en donde Dios estuviera manifestado, lo cual fue posible al tener ese templo un lugar santísimo con un arca, el arca del pacto, y tener un propiciatorio con 2 querubines de oro, uno a cada lado, y ahí en medio de los 2 querubines estaba Dios. El mismo Dios que está en el templo celestial se manifestaba en ese templo terrenal que era tipo y figura del templo celestial. Por eso ninguna persona podía entrar a ese lugar santísimo excepto el sumo sacerdote o Moisés. Y el sumo sacerdote tenía que entrar una sola vez al año con la sangre de la expiación. Pero ahora, al templo celestial, al lugar santísimo de ese templo celestial, vean ustedes, Cristo cuando ascendió al cielo, entró como sumo sacerdote con su propia sangre para presentarla a Dios por todos los seres humanos, para que todo ser humano que arrepentido de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador, obtenga el perdón de sus pecados y sea limpio con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, lo cual fue tipificado en el templo terrenal, cuando el sumo sacerdote ofrecía a Dios
la expiación del macho cabrío por los pecados del pueblo. Vean, esto está en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Toda persona que no se arrepentía de sus pecados, lamentando haber pecado contra Dios, y le pedía perdón a Dios por sus pecados, ¿qué sucedía a la persona que no venía arrepentida ante Dios pidiendo perdón? En ese día era cortada del pueblo, porque no era perdonada la persona y no era cubierta con la sangre de la expiación. Pero toda persona que arrepentida de sus pecados en ese día pedía perdón a Dios, Dios lo perdonaba, era cubierto con la sangre de esa expiación, de ese sacrificio que el sumo sacerdote realizaba, y el sumo sacerdote llevaba en una vasija de oro la sangre de esa expiación al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. ¿Para qué? Ese propiciatorio, que era el trono de Dios en ese templo, se convirtiera en un trono de misericordia, y fuera extendida la misericordia de Dios a todos los que, arrepentidos de sus pecados, pedían perdón a Dios. Si el sumo sacerdote en ese día no entraba llevando la sangre de la expiación y colocando sobre el propiciatorio con su dedo 7 veces, ¿qué sucedía? Ese trono de Dios en ese tabernáculo terrenal, o el templo que construyó Moisés o Salomón, ese trono de Dios no se convertía en un trono de misericordia, sino un trono de juicio. Porque mientras no hay sangre sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios, es un trono de juicio. Pero cuando se coloca la sangre de la expiación sobre ese propiciatorio, se convierte en un trono de misericordia. Ahora, el pueblo hebreo no tiene templo, por lo tanto no hay un trono de intercesión en un templo hebreo. El templo hebreo fue destruido por el general romano Tito en el año 70. Por lo tanto, el pueblo hebreo no tiene templo y por consiguiente no tiene un trono de Dios donde el sumo sacerdote pueda entrar y esparcir con su dedo la sangre de la expiación. Por eso el pueblo hebreo ha estado siendo perseguido a muerte por 2000 años aproximadamente, y ellos no saben por qué. Por poco Hitler, Mussolini y Stalin los exterminan. Es que toda persona que no viene arrepentido de sus pecados a Dios no puede obtener el perdón de sus pecados, y por consiguiente no está reconciliado con Dios, y por consiguiente está sentenciado a muerte. Ahora, el pueblo hebreo no tiene templo y por consiguiente no tiene un propiciatorio sobre el cual esparcir la sangre de la expiación de un animalito. Y ya Dios no acepta sacrificios de animales, porque aquello solamente era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora solamente hay un sacrificio por el pecado y una sangre, la sangre de la expiación por los pecados, la cual nos limpia de todo pecado.
¿Y ahora en qué templo está esa sangre? ¿En qué templo ha sido colocada esa sangre? Porque el pueblo hebreo ya no tiene templo. Pues Cristo no fue al templo que estaba en Jerusalén para colocar su sangre sobre el propiciatorio, sino que ascendió al templo celestial y colocó su propia sangre sobre el trono de Dios y convirtió el trono de Dios, el cual es un trono de juicio, lo convirtió en un trono de misericordia para toda persona que reciba a Cristo como su Salvador, pueda obtener el perdón de sus pecados y pueda ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, luego que la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y produce Cristo en la persona el nuevo nacimiento, y así nace la persona en el reino de Cristo. Nace a la vida eterna. Porque cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero no a la vida eterna. Nacimos a una vida temporal, que a la mayoría de las personas se les acaba antes de los 100 años. Pero hay una vida eterna, la cual toda persona puede obtener y puede nacer a esa vida eterna recibiendo a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Cristo y en la vida eterna. Y así he confirmado a la persona su lugar en la vida eterna para poder vivir eternamente con Cristo en su reino. Así como cuando nacimos en esta tierra, confirmamos nuestro lugar en esta tierra y en esta dimensión terrenal en medio de la raza humana como un ser humano. Y para vivir eternamente en el reino de Cristo hay que confirmar nuestro lugar. Tenemos que confirmar nuestro lugar en su reino y por consiguiente en la vida eterna, porque su reino es un reino eterno. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial, el cual intercede por nosotros ante Dios, y ha colocado su propia sangre en ese templo celestial, sobre el trono de Dios. Y por consiguiente hay misericordia divina en el trono celestial de Dios para toda persona que desea que la misericordia de Dios sea extendida sobre él o sobre ella. Ahora veamos algo más aquí acerca de Cristo entrando al cielo. Dice en el capítulo 9 de Hebreos el apóstol San Pablo, dice capítulo 9 verso 11 en adelante: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Vean? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿De qué templo? Del templo celestial. Y colocó sobre el propiciatorio del templo celestial, que es el trono de Dios, colocó su propia sangre para así hacer intercesión
con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador. Cristo está a la diestra de Dios y Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Y ahora, así como sucedía en el templo terrenal, en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación del macho cabrío, ese era el día para la reconciliación de los hebreos con Dios. Y desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, comenzó en el templo celestial el día de la expiación. Y todavía estamos en el día de la expiación, y todavía Cristo está en el templo celestial haciendo intercesión con su propia sangre, para que toda persona que lo recibe como su Salvador, arrepentido de sus pecados, reciba el perdón de sus pecados, y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento, y así es reconciliada la persona con Dios y es restaurada a la vida eterna. En el Antiguo Testamento eran reconciliados con Dios por medio del sacrificio del macho cabrío, pero por cuanto los animales no son perfectos, solamente quedamos reconciliados con Dios por un año. Y el espíritu del animal no podía venir a la persona. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestra expiación. Y el Espíritu de Cristo viene a toda persona que lo ha recibido como su Salvador. Y por consiguiente, la persona queda reconciliada con Dios, no por un año, sino por toda la eternidad, para vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Por lo tanto, no hay otra forma para el ser humano ser reconciliado con Dios, solamente por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora Él está como sumo sacerdote en el cielo haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador. Por lo tanto, ya no es en un templo terrenal donde se efectúa la reconciliación del ser humano con Dios, sino en el templo celestial. Y esa reconciliación la hace Jesucristo como sumo sacerdote en el templo celestial. Para realizar esa reconciliación del ser humano con Dios y restaurar al ser humano a la vida eterna, fue que Cristo vino como Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. Ahora veamos lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 verso 8 en adelante. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ven? Es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que hemos recibido la reconciliación con Dios. No hay otro sacrificio por el pecado, sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no acepta otra cosa para el ser humano ser perdonado y ser reconciliado con Dios. Es a través de Jesucristo que el ser humano puede ser reconciliado con Dios y recibir vida eterna. De esto nos habló San Juan en 1 de Juan capítulo 5 verso 10 al 13, cuando dijo: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que no tiene al Hijo de Dios, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le ha de acabar en algún momento, y la persona no sabe cuándo se le va a acabar esa vida temporal. Pero la vida eterna, eso es para siempre en el reino de Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. Aunque nuestra vida física termine en algún momento, en el reino de Cristo tenemos vida eterna. Vamos al paraíso a vivir, en lo que se completa la iglesia de Jesucristo. Y luego Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y entonces todos tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces todos seremos inmortales, todos seremos jóvenes, representando de 18 a 21 años de edad, y seremos personas que nunca nos pondremos viejos, que nunca nos enfermaremos, y seremos personas que estaremos con Cristo en su reino como reyes y sacerdotes y jueces, reinando con Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo es posible que nuestra ciudadanía esté en los cielos cuando hemos nacido aquí en la tierra, en una nación de la cual tenemos una ciudadanía? La ciudadanía que tenemos del país donde hemos nacido es una ciudadanía terrenal, por causa del nacimiento terrenal que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales. Pero las personas creyentes en Cristo, nacidas de nuevo, han nacido del cielo, porque el nuevo nacimiento es del cielo, y han obtenido la ciudadanía celestial como hijos e hijas de Dios, que han nacido en el reino de Dios. Son ciudadanos de la Nueva Jerusalén. O sea que tenemos una doble ciudadanía: la ciudadanía terrenal a causa del cuerpo terrenal, y la ciudadanía celestial a causa del nuevo nacimiento que hemos recibido de parte de Jesucristo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí tenemos la promesa de una transformación que Cristo realizará en nuestros cuerpos, y el cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, y joven para toda la eternidad. Será un cuerpo igual al cuerpo glorificado que Jesucristo tiene. Vean, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea semejante a su cuerpo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder que Él tiene, con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas, con ese poder Él transformará nuestros cuerpos físicos, y entonces tendremos cuerpos glorificados, eternos, inmortales y jóvenes para toda la eternidad. Y viviremos eternamente en la flor de la juventud, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Cuando la persona escucha
todo esto que Dios ha dicho por medio de sus apóstoles y por medio de sus profetas y por medio del Señor Jesucristo mismo, la persona entonces sabe que hay una esperanza grande para todo ser humano que vive en esta tierra, y que la vida para el ser humano no es solamente esta vida terrenal que vivimos, que se nos acaba antes de los 100 años, sino que hay una esperanza de una vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, en cuerpos eternos, en cuerpos inmortales, en cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Hay una vida eterna después de esta vida terrenal. Vean en 1 Corintios capítulo 15, versos 48 en adelante, dice, un poquito antes, dice 45 en adelante, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Recuerden que somos almas vivientes en cuerpos mortales. Lo más importante que tenemos es nuestra alma. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que nosotros primero tenemos un cuerpo mortal, corruptible, temporal, que es el que tenemos, lo cual es un cuerpo animal. Pero tenemos la promesa de un cuerpo celestial, eterno, inmortal, el cual Cristo ha prometido darnos a todos nosotros. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, con un cuerpo angelical eterno y con un cuerpo físico glorificado y eterno. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Con este cuerpo de carne no podemos heredar el reino de Dios, y no podemos heredar la incorrupción con un cuerpo corruptible. Este cuerpo corruptible no nos puede durar eternamente. Tenemos que recibir uno que sea incorruptible, que sea eterno, un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y eso es lo que Él ha prometido para los creyentes en Él. He aquí os digo un misterio. Y ahora este es un misterio grande del reino de Dios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea que no todos vamos a morir. Habrá un grupo de creyentes en Cristo que estará viviendo en el tiempo en que Cristo resucita a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y el grupo que esté viviendo en la tierra será transformado sin ver muerte. Vamos a leerlo aquí. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Y ahí desaparece la muerte para todas estas personas creyentes en Cristo, porque
en el nuevo cuerpo eterno que Él nos dará. No nos pondremos viejos, nunca nos enfermaremos y nunca moriremos. O sea, nunca morirá el cuerpo físico. Por lo tanto, será un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la meta del programa de Dios de redención a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la meta del programa que Cristo ha estado llevando a cabo para la reconciliación del ser humano con Dios, para que el ser humano pueda vivir eternamente en el reino de Dios, con Cristo como Rey de ese reino. Y ahora Cristo está en el trono de Dios, haciendo intercesión con su propia sangre. Y mientras Cristo esté en el cielo como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre, el trono de Dios es un trono de misericordia. Por esa causa es que algunas personas pueden decir: hace muchos siglos, desde el tiempo de Jesús y los apóstoles, se ha estado anunciando que viene el juicio divino y viene una destrucción para la raza humana, pero no ha llegado. Gracias a Dios que no ha llegado. ¿Por qué causa no ha llegado? Porque Cristo está como sumo sacerdote en el templo celestial, haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador. Y mientras la sangre de Cristo está en el trono de Dios, Dios no puede destruir este planeta Tierra. Dios no puede destruir la raza humana. Pero cuando Cristo termine su obra de intercesión, la sangre de Cristo ya no estará en el trono de intercesión. Y por consiguiente el trono de Dios en el cielo se convertirá en un trono de juicio. Y Dios traerá el juicio divino sobre la raza humana. Y entonces sí que vendrá la destrucción para naciones, pueblos y lenguas. Pero antes de eso, los creyentes en Cristo que ya han muerto físicamente habrán sido resucitados en cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos ya estaremos transformados y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y estaremos con Cristo por 3 años y medio en la casa de nuestro Padre Celestial, en la fiesta más grande e importante del universo completo, del cielo completo, la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice el ángel de Jesucristo a Juan el apóstol en el capítulo 19, versos 1 al 10 del libro del Apocalipsis. Por tanto, somos bienaventurados porque hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero y hemos respondido a ese llamado. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos pedido perdón a Cristo por nuestros pecados. Cristo nos ha perdonado y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y hemos quedado reconciliados con Dios y hemos nacido en el reino de Cristo a la vida eterna.
y por consiguiente hemos confirmado nuestro lugar en la vida eterna. Y por consiguiente viviremos eternamente con Cristo en su reino. Ahora hemos visto que lo más importante para la persona es ser reconciliada con Dios, y solamente puede obtener esa reconciliación a través de Jesucristo nuestro Salvador, que es nuestra expiación, y también Él es el sumo sacerdote del templo celestial, y Él ha colocado su sangre en el trono de Dios, y ese trono de Dios es un trono de intercesión, mientras Cristo esté como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador. La persona que no recibe a Cristo como su Salvador pierde la bendición y el privilegio de obtener el perdón de sus pecados y de ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo, y de ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y de recibir el Espíritu de Cristo y obtener el nuevo nacimiento y nacer en el reino de Cristo. Vean todas las cosas que pierde la persona que no recibe a Cristo como su Salvador. Está perdiendo la vida eterna, la oportunidad de recibir vida eterna. Vean, todas las personas que no vienen a Cristo para recibirlo como Salvador, vean el mismo Cristo lo que dice aquí en San Juan capítulo 5 verso 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, o sea, para que tengáis vida eterna. Cristo también dijo en San Juan capítulo 5 verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en San Juan capítulo 6 versos 38 al 39 dice el mismo Cristo, porque 38 en adelante dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos la promesa de una resurrección en el día postrero para todos los creyentes en Cristo, y para los que permanezcan vivos, una transformación. En San Juan capítulo 11, Cristo, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dice a Marta en el capítulo 11 verso 23 en adelante de San Juan, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros lo creemos también. Amén. Nosotros también creemos que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, y vino al mundo para morir por todos nosotros, llevando nuestros pecados, y así para que podamos obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y ser reconciliados con Dios. La persona
que no recibe a Cristo como su Salvador no quiere tener vida eterna y por consiguiente no es reconciliado con Dios y pierde el derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. No puede vivir eternamente a menos que no sea en el reino de Cristo, y para eso tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Ninguna persona quiere perderse. En San Juan capítulo 13 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hemos visto que la forma en que toda persona puede evitar perderse, en que toda persona puede evitar ser juzgado en el juicio final por Cristo y ser condenado y echado al lago de fuego y dejar de existir, la única forma para evitar eso es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. El que en él cree en Cristo no es condenado. El que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Tiene vida eterna con Cristo en su reino. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Todos queremos ser salvos. Por lo tanto, no hay otra cosa que hacer para ser salvos sino creer en Cristo como nuestro Salvador, recibir a Cristo como nuestro Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino de Cristo a la vida eterna. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 verso 1 al 6 del Evangelio según San Juan. Y ahora San Pedro, el día de Pentecostés, predicando, dice en el capítulo 2 verso 34 en adelante: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo, haciendo intercesión con su propia sangre como sumo sacerdote del templo celestial. Y todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra a Jesucristo nuestro Salvador. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Jesús moró la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora encontramos que también San Pedro dijo en el capítulo 4 verso 12 del libro de los Hechos, hablando al sumo sacerdote y al concilio del Sanedrín y a los que eran de la descendencia de los sacerdotes, dice: y en ningún, verso 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos
ser salvos. No hay otro nombre en que podamos nosotros evitar ser juzgados y condenados por Dios en el juicio final y ser echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino que hay solamente uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Por eso la persona, cuando recibe a Cristo como su Salvador, está invocando el nombre del Señor. Señor Jesucristo, sálvame, que perezco. Te confieso como mi Salvador. Y el ministro, cuando bautiza a la persona, invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona cuando dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y sumerge a la persona en las aguas bautismales. Ahora continuamos leyendo el capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron en Jesucristo como su Salvador, lo recibieron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento y entraron al reino de Dios, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos confesaron públicamente a Jesucristo como su Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y ahora, ¿cuántos ya han confesado a Cristo como su Salvador públicamente? Pues eso es una bendición y privilegio grande. Cristo nos ha confesado delante de nuestro Padre Celestial. Nos ha confesado delante de Dios. Nos ha confesado en el cielo, en el templo celestial, delante del trono de Dios. Hemos sido confesados por Cristo como creyentes en Cristo, que lo hemos recibido como nuestro Salvador, y hemos venido a Cristo perdón por nuestros pecados, y Cristo nos ha perdonado y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y hemos obtenido el nuevo nacimiento. Todo esto ya está confesado ante la presencia de Dios. Cristo ha confesado a Dios todo esto que ha sucedido en nosotros, y hemos entrado al reino de Dios. Pero si hay alguna persona todavía que no ha recibido a Cristo, y en esta noche desea vivir eternamente con Cristo en su reino, este es el momento de la decisión más grande de su vida. La decisión que le colocará a usted con Cristo en su reino eterno, para vivir eternamente con Cristo en su reino. Y puede levantar su mano, y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba y perdone sus pecados, y con su sangre le limpie de todo pecado. Los que desean que Cristo extienda su amor y misericordia hacia usted, y desea que del trono de Dios salga la misericordia de Dios hacia usted, puede levantar su mano y estaré orando por usted en esta noche. Aquí tenemos ya manos levantadas. Tenemos manos levantadas ya acá.
pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes para que Cristo desde el trono celestial extienda su misericordia hacia ustedes. Recuerden que sin Cristo no podemos vivir eternamente, porque Cristo es nuestra expiación por nuestros pecados, para poder obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna. Por lo tanto, es una decisión para obtener la salvación y vida eterna que Cristo gratuitamente ofrece y otorga a todo ser humano, para que todo ser humano tenga la oportunidad de recibir la salvación y vida eterna y ser restaurado con Dios para vivir con Dios eternamente. Solamente recibiendo a Cristo como nuestro Salvador es que obtenemos el privilegio y el derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. No hay otra forma. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nadie quiere ser condenado y echado en el lago de fuego. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. El reino de Jesucristo es el único reino eterno. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente necesita entrar al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos esperando por las demás personas que faltan por pasar, que desean vivir eternamente y que necesitan, por consiguiente, recibir a Cristo como su Salvador. Estamos dando unos minutos para que así puedan pasar y puedan obtener el perdón de sus pecados y ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado. Cristo dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y cuando dos se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador, hay más gozo. Y cuando 3 reciben a Cristo, hay más gozo. Y cuando 10 reciben a Cristo, hay más gozo. Y en esta noche hay gozo en el cielo, porque aquí están personas recibiendo a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, Jesucristo está muy gozoso en el cielo en esta noche. Y el Padre Celestial está muy gozoso, porque hay personas recibiendo a Cristo como su Salvador para ser reconciliados con Dios y ser colocados en la vida eterna. Todavía estamos esperando por las últimas personas que faltan por pasar. Veo allá personas que vienen de camino, personas que desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Y en esta noche han tomado la decisión más importante de sus vidas, que es recibir a Cristo como su Salvador. Decisión que les coloca en el reino de Jesucristo con vida eterna. Pueden acercarse un poco más. Todavía daremos unos segundos para que pasen las demás personas que falten por pasar, que todavía no han recibido a Cristo y en esta noche
quieren recibirlo. Y también las personas que en alguna ocasión habían servido a Cristo y se habían apartado de Cristo, en esta noche pueden venir a Cristo de nuevo para que Cristo les perdone y sean reconciliados con Cristo. Y los niños de 12 años en adelante también pueden recibir a Cristo como su Salvador personal, porque ya tienen conciencia del bien y del mal. Todavía estamos dando unos segundos en lo que pasan las últimas personas que necesitan ser reconciliadas con Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por las personas que han pasado en esta noche, para que Jesucristo, desde el trono del Padre Celestial, donde Él está, extienda su misericordia hacia ustedes. Todavía siguen llegando a personas. Recuerden que ahora la misericordia de Dios, todo ser humano la puede obtener directamente del cielo a través de Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial, porque Él ha colocado su sangre en el trono celestial y es un trono de misericordia para toda persona que reciba a Cristo como su Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y repitan conmigo esta oración que estaré haciendo. Las personas que han pasado al frente pueden repetir esta oración. Señor Jesucristo, te recibo públicamente como mi Salvador. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo y has muerto en la cruz del Calvario por mí. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y te ruego perdones mis pecados. Y te ruego que tú me limpies con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, te ruego también que me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Seré bautizado en agua en tu nombre y deseo que luego tú me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento y yo nazca en tu reino a la vida eterna. Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Y todas estas personas aquí presentes son testigos. Y tú dijiste, el que me confesar delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Señor Jesucristo, confiésame delante de tu Padre Celestial como un creyente en ti. En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y repetimos, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió
de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y ahora oraré por ustedes al Padre Celestial. Pueden inclinar vuestros rostros. Dios eterno, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti trayendo ante tu presencia todas estas personas que han recibido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Recíbeles en tu reino, oh Dios eterno, cuida sus vidas y, Señor, guíales todos los días de su vida terrenal, y a sus familiares tráelos a los pies de Jesucristo para que también reciban salvación y vida eterna. Padre Celestial, te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Por cuanto vosotros habéis confesado a Cristo públicamente como vuestro Salvador, y Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, me dirán ustedes: ya hemos creído. Y ahora, ¿cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Le pregunto al ministro, el reverendo aquí presente, si hay agua, si hay bautisterios y si hay ropas bautismales. Me dice el ministro que hay bautisterios aquí, que hay también agua en los bautisterios y que hay ropas bautismales y un lugar para cambiarse de ropas para ser bautizados todos los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque vosotros habéis creído en Jesucristo de todo corazón. Por lo tanto, reverendo José Contreras, pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, por cuanto han creído en Jesucristo como su Salvador de todo corazón. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, el trono de Dios en el cielo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dejo con ustedes al reverendo José Contreras para indicarles cómo hacer en esta noche para los que han de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.